Sí, hace un ratito terminamos una reunión con el gobernador, con quien bueno, estuvimos analizando un poco el mapa epidemiológico de nuestra ciudad, nuestras localidades y de la provincia, y ver cómo continuamos con este avance de nuevas habilitaciones en actividades y la posibilidad de avanzar también en la cuestión de fase y poder salir de este conglomerado, este contagio por conglomerado como nos había catalogado el COE de nuestra provincia, así que eso es importante. También estuvimos charlando la situación internacional que hoy está atravesando el mercado de la industria, sobre todo la parte de la carne vacuna, donde uno de nuestros frigoríficos de nuestra ciudad se ve comprometido por el hecho del nuevo rebrote que hubo en el país chino y en base a esto hubo una disminución en cuanto a la exportación y lo que tiene que ver en materia de trabajo y eso tuvimos importante que la provincia pueda interceder a través de la embajada china y poder ahí crear un puente para garantizar sobre todo lo que tiene que ver los puestos de trabajo. Claro, preocupante, ¿no? Preocupante porque esta pandemia no solamente afecta a la salud, sino toda la parte, la cadena comercial, ¿no? Así es, lamentablemente el mundo entero está cerrado, está en recesión debido al parate mundial que hubo, la caída de consumo fue impresionante, no solo afecta a lo que es la carne roja, sino a la carne blanca con respecto a la avícola también, es una caída importante que tiene sobre todo con la Unión Europea, que es uno de los mayores mercados que tenemos en Entre Ríos en cuanto a la cuestión avícola. Y en ese sentido estuvimos conversando y viendo las diferentes estrategias y posibilidades que podemos llevar adelante en conjunto, obviamente con Nación, con Cancillería, quien es que marca la línea internacional en cuanto a lo económico. Bien, Intendente, ¿cómo tomó la situación del departamento Colón el gobernador Bordet, teniendo en cuenta que ya creo que vamos para 7 días que no tenemos afortunadamente casos? En nuestra ciudad son 10 días hoy exactamente que gracias a Dios no tenemos casos. La verdad que bien, se viene llevando bien el trabajo que se viene realizando tanto del cuerpo médico como del municipio para poder prevenir las futuras situaciones, controlar la cuestión sanitaria, sobre todo lo que tiene que ver en estas nuevas aperturas que estamos haciendo en los municipios con respecto a los comercios. En el día de ayer hemos habilitado lo que tiene que ver las profesiones liberales, los arquitectos, abogados, escribanos, etcétera. Los oficios en lo que tiene que respecta a la mano de obra, la albañilería, a las changas. En la semana pensamos, si todo continúa normalmente, poder empezar otra vez a habilitar las cuestiones recreativas y llegar el fin de semana también con lo que tiene que ver con el rubro gastronómico, que es importante también en nuestra ciudad. Y siempre teniendo en cuenta los cuidados que debemos tener, las precauciones que tenemos que tomar a la hora de salir a la calle. Es importante que entendamos esto, que a pesar de que empecemos a habilitar nuevamente todas estas actividades, vamos a evitar el contagio si salimos lo menos posible de casa, si al salir lo hacemos con el uso del tapabocas, manteniendo la distancia social, higienizándonos las manos y de acuerdo a la terminación de los documentos.